Master and Media presenta Educación pública. La educación pública se relaciona con la educación estatal o provincial. Este se trata del sistema de educación nacional gestionado y financiado por el Estado, es decir, es completamente gratuito. Esto con el objetivo de garantizar el acceso a la educación a todos los niños y adolescentes de la población sin discriminación alguna, ya que este es uno de sus derechos primordiales. En el curso de temas de historia del Perú, la educación pública fue un tema que se vio en las semanas 3, 6 y 10 respectivamente. La primera se trata de la inclusión clientelista, impulsada por el gobierno de Leguía. En esto se nos habla que la expansión del Estado provocó la demanda de más personas especializadas, por lo que la población empezó a educarse, específicamente la clase media. Por ello, las universidades apoyan los ideales de Leguía nombrándolo el maestro de las juventudes. Sin embargo, la relación que se forjó entre estos dos sectores se va destruyendo luego de que Leguía no les concede el voto a los analfabetos, quienes formarían mayor parte del sector popular urbano. Asimismo, en la semana 6 principalmente se expone el tema de la migración que se da entre los años 30 y 68, enfocándonos más en los cambios sociales. Esta que trae consigo una revolución educativa, ya que se generó un aumento desmedido de la demanda por educación pública, construyéndose así más escuelas y universidades. Otro punto es que el Estado invierte más en la educación, pasando de un 14% a un 18% entre los años 50 y 60. Como resultado, se obtiene la reducción de la tasa del analfabetismo, de un 50% a un 38% entre los años 40 a 1961, generando así mayores expectativas en las nuevas generaciones de pobladores migrantes. Por último, en la semana 10, de forma muy breve, se nos comenta acerca de una reforma educativa en el año 1972, cuando Velasco Alvarado estaba en el poder junto a las Fuerzas Armadas. El gobierno militar prioriza el proceso de industrialización del país, sin embargo, también apoyó al sector educativo. Velasco convocó a grandes intelectuales para realizar la reforma educativa. El objetivo de este era extender las oportunidades educacionales a todos los peruanos y de ese modo crear a un hombre crítico, participativo y solidario. Pero, por problemas con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, no se pudo consolidar. Una de las principales causas es que tras la expansión pública en el gobierno de Leguía a inicios del siglo XVIII es que el Estado prioriza la popularidad del régimen con el fin de obtener apoyo y que está respaldado por el pueblo. Además, a pesar de que se estuviera dando educación de manera gratuita, en realidad no se buscaba un desarrollo para ese sector, pues se les ofrecía otros beneficios como el trabajo y que los derechos de los trabajadores sean respetados, así como los territorios a través de la expansión. Sin embargo, se les seguía reprimiendo, pues no se les ofrecía el derecho a voto, ya que el gran porcentaje de este sector era analfabeta. Por ende, la educación que recibían no era primordial para Leguía. Asimismo, podemos observar que en las 3 semanas que abordamos, el gobierno de dichas épocas no se preocupaba por el desarrollo educacional del Perú, solo buscaba beneficios que a corto plazo los respaldaran y a largo plazo afectar a todo el país, dejándolos en algunos casos con deudas. No obstante, a pesar de que la relación entre Leguía y el sector urbano se rompió, esto no fue un impedimento para que muchas personas empezaran a educarse. En otras palabras, una consecuencia que trajo este gobierno fue la reducción del analfabetismo. Así también en los años 1950 y 1960, el Estado invierte en la educación, creando así universidades y escuelas, es decir, aumentando el presupuesto educativo en un 4%. De la misma forma, después de algunos años, con Velasco Alvarado en el gobierno, se implementa la reforma educativa con el fin de extender oportunidades a toda la población peruana. Sin embargo, esto no se puede consolidar, pero se empezó a tomar interés por parte de los futuros gobiernos hacia el desarrollo educativo de la población. A continuación pasaremos a mostrar las entrevistas. En primer lugar tenemos a la señora Rocío Vegas Valladares con 59 años, quien es profesora de un colegio público. Según usted, ¿en qué se basó la reforma educativa de 1972, la cual fue impulsada por las Fuerzas Armadas? Bueno, se podría decir que la reforma educativa de 1962 se basaba en 3 ejes principales. En primer lugar, esta reforma se puede entender como un manto ideológico, pues debía motivar la identificación de la población peruana con las reformas socioeconómicas establecidas y el régimen velasquistas. Segundo,
La reforma educativa tenía un evidente sentido fiscalizador en un ámbito magisterial en el cual los docentes habían tomado el control en deterioro de los inspectores y de las autoridades educacionales. Asimismo, la reforma suponía el reentrenamiento de maestros en contenidos, metodologías y prácticas pedagógicas. También está el hecho de que esta reforma educativa se imponía sin la participación directa de los profesores. En otras palabras, se quiso hacer una reforma educativa sin presupuesto. ¿Cómo cree que ha cambiado la educación pública desde cuando estudió hasta ahora que es profesora? Todo lo anterior articulado por una concepción educativa integral para el desarrollo de capacidades creativas, afectivas, cognitivas, la identidad, la autonomía, un alto sentido ético y la voluntad transformadora personal y de la realidad social. Teniendo todo ello puede cambiar la educación pública. Por lo tanto, no ha cambiado nada por falta de una política educativa nacional. Solo hasta el momento han experimentado la educación sin cambio alguno. Y por último, mostraremos la entrevista del señor Orlando Espinosa, quien tiene 40 años y también es profesor de un colegio público. Ok, comencemos con la primera pregunta de la entrevista. En base a su experiencia, ¿cómo usted recuerda sus primeros años en la universidad? Una época también difícil, ¿no? Es la época del primer mandato del Fujimorismo, ¿no? Donde también cometió muchos abusos en muchas universidades y San Marcos no fue ajeno a ella, ¿no? Eh, Recuerdo la universidad como un espacio muy importante, ¿no? De estudio, de difusión de la cultura, de la identidad, ¿no? San Marcos, pues, es una de las universidades más importantes del país y reúne a todas las clases sociales. Ahora, continuando con la segunda y última pregunta, ¿cómo cree usted que ha cambiado la educación pública desde que estudió hasta la actualidad? Puedo yo ver es que a lo largo de los años muchas universidades públicas han logrado un mejor manejo de gestión, han reinvertido el presupuesto que el Estado les otorga, han mejorado la infraestructura, la- y eso pues se revierte en una mejor calidad educativa, ¿no? De acuerdo con lo que hemos aprendido, el Estado y la sociedad no enfrentaron correctamente la problemática relacionada con la educación. En primer lugar, si bien es cierto, durante el oncenio de Leguía se impulsó al país en diferentes aspectos, no se priorizó a la educación adecuadamente. Leguía quería el apoyo del pueblo, mas no quería que las personas analfabetas tuvieran acceso al voto, pues pensaba que de ser educadas se alzaran en contra de él y su gobierno. En segundo lugar, durante los años 30 y 60, con la llegada de los migrantes a la ciudad, se dan múltiples cambios sociales, entre ellas una revolución educativa. Dentro de estos años en los que se impulsa la educación a gran escala, ya que se construyen varias escuelas y universidades, hasta el punto de disminuir la tasa de analfabetismo en un 12%. Por último, durante el gobierno de Velasco Alvarado, se intentó reformar el sistema educativo convocando a grandes pensadores. Sin embargo, esto no se logró. Aunque el Estado mostró cierto interés de mejorar el sector educativo, hasta ahora no se ha podido ejecutar las mejoras adecuadas correctamente. Esto se ve reflejado en la actualidad, en la que el Estado solo busca beneficiarse de un deficiente sistema educativo nacional. Algunas soluciones que podemos plantear son la creación de nuevas metodologías de enseñanza, el aumento del presupuesto en educación para una mejor formación del profesorado y mantenerlos con las expectativas altas para un mejor desempeño frente a su alumnado. Además de fomentar la iniciativa educativa del estudiante, orientándose con distintos materiales innovadores como didácticos para incentivar el aprendizaje. Asimismo, la presencia de trabajadores sociales es importante para frenar esa desigualdad social, pues existen distintos alumnos con un buen grado académico que no disponen de los recursos necesarios. Por último, es fundamental identificar a los alumnos con dificultades en su aprendizaje, ya que al no ver normas para detectar estos problemas, estos estarían expuestos a la frustración. Por eso es crucial implementarlas.
Muchas gracias por la atención prestada.